crisis frente a un país que está en una crisis terrible, una crisis política, una crisis económica, y que frente al quiebre del modelo económico, prácticamente la única esperanza que tenemos es la organización para construir un proyecto de país y defender los derechos que ha conquistado el pueblo de México en los últimos 100 años. Hoy hablar sobre la privatización de los servicios de salud es hablar de parte de la historia de los últimos 30 años en México y voltear a ver a través del Océano Atlántico, llegar al Mediterráneo, a Grecia y vernos en un espejo en el cual se redujeron las pensiones, hay despido de trabajadores del sector público y se rematan parte del patrimonio para pagar una deuda impagable en Grecia a costa del bienestar del pueblo y del patrimonio de ese país. Y digo, tenemos que voltear a ver a Grecia porque la mayoría de los países tienen un endeudamiento impagable y México es uno de ellos. Y en ese sentido necesitamos prepararnos defendiendo lo que tenemos y construyendo alternativas que no nos pase como en Grecia, porque ahora hay una insurgencia popular muy grande y el gobierno les falló a los griegos. Hoy la crisis del modelo neoliberal nos muestra el fracaso de esas políticas para el desarrollo de los países que han dicho que los objetivos es el mejoramiento de los pueblos, el desarrollo económico, etc. Los resultados es la concentración de la riqueza. Hoy en México crecen los pobres y se reducen los ricos. La concentración de la riqueza, en mi opinión, es el problema más grande en el mundo, más que la extensión de la pobreza. La pobreza es un cáncer, es una llaga que lastima, pero la inmoral riqueza, ¿cuánto gana Carlos Slim anualmente? Están teniendo utilidades de más de 10,000 millones de dólares anuales. Él gana el día más de lo que yo gano en el año. Entonces, un poquito más. Entonces, hoy el problema central es cómo se distribuye la riqueza. Y esa distribución de la riqueza históricamente se ha visto a través de un empleo y de un salario suficiente y digno. La seguridad social es parte del salario. Las jubilaciones forman parte del salario que uno va construyendo y se obtiene después de 30 años de servicio, después de 60 años de edad. Hoy está amenazado el sistema de salud como parte de las últimas reformas para concluir el ciclo del modelo neoliberal de entregar prácticamente el patrimonio y los derechos sociales. La reforma energética, la reforma laboral, la reforma educativa constituyen los cambios fundamentales que se han dado en los últimos 3 años. ¿Qué es lo que está en juego ahora con la reforma a la salud y la seguridad social? El pasado 1 de septiembre del año 2013, Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa de ley que se llamó la reforma hacendaria y a la seguridad social. Fueron 4 temas centrales de cambio. 1, la pensión universal, que se establece 1,092 pesos como la pensión para, de manera general, para los, le llaman adultos mayores, yo prefiero que me digan viejo a adulto mayor. La pensión universal, que amenaza las pensiones del Seguro Social y del ISSSTE. Segundo, la pensión, el seguro de desempleo a costa del fondo de vivienda, utilizar el 60% del fondo, utilizar el 60% de los fondos de vivienda para un seguro de desempleo, para pagarse uno mismo 6 meses el desempleo. La tercera ley o estrategia de esta reforma hacendaria y de la seguridad social es la pensión
el seguro de vida para las madres solteras, que es un apoyo para los hijos que estén estudiando. Y cuarto, es el sistema universal de salud. Esas son las 4 líneas que se plantean en la reforma hacendaria y a la seguridad social presentada el 1 de septiembre del 2013. En el 2014, en la Semana de Seguridad Social en el Senado, la secretaria de Salud, Mercedes Juan, anunció que se iba a hacer el cambio del cuarto constitucional para hacer la integración de los servicios de salud. Posteriormente, en la primera quincena de octubre, el PAN presenta una iniciativa de reforma en el que se cambia el cuarto constitucional. ¿Qué es lo que establece ese cambio al cuarto constitucional? 2 modificaciones fundamentales: que se va a brindar el servicio de salud, el cuidado a la salud será en condiciones de equidad y calidad, por un lado, y el financiamiento se va a definir según la ley. ¿Cuál es el cambio fundamental al cuarto constitucional actual? Hoy dice que todos los mexicanos tienen el derecho a la protección a la salud y el Estado es el responsable de garantizar el cuidado de la salud. No se establece un financiamiento que va a tener que cubrirse finalmente por los mexicanos. En esta iniciativa, que es la que estaría marcando de alguna manera los planteamientos del PAN y del PRI, establecen 2 cambios que son importantes. Uno, que se integran todos los servicios de salud a un sistema universal de salud, en donde el pilar es el seguro popular. Desaparecerá el seguro social en consecuencia, el ISSSTE, los institutos estatales, y se van a integrar como un sistema universal. Ahorita comentaría cómo sería la operación que se ha estado dibujando. El otro punto de esta reforma señala que se va a establecer un sitio en el Consejo de Salud para el sector privado. Hoy lo que marca la política de salud son las instituciones de salud en un Consejo General que era de salubridad y que ahora es de salud. Ahora se abre un espacio para el sector salud. En el 2014 también en el Senado se abrió un espacio a las aseguradoras médicas y al sector financiero. ¿Qué es lo que plantearon? Que ellos podían contribuir en la integración del sistema universal de salud, ayudando a administrar el dinero y la prestación de los servicios de salud. ¿Qué significa eso? Es como las AFORES. Las AFORES reciben el dinero de los fondos de pensiones y después se administra para que un seguro privado otorgue una pensión de renta vitalicia que se llama, o de pagos en fracciones para el retiro de un trabajador en lugar de la pensión como se conocía. Bueno, esta reforma en salud se detuvo el año pasado debido a que se programó un paro del 2 al 17 médicos del estado de Jalisco y a que hubo un movimiento de enfermería por la profesionalización, además de que realizamos como Alianza de Trabajadores de la Salud en 8 estados preparación para impedir y rechazar esta reforma a la salud. ¿Qué es lo que está en juego y qué significa este cambio al cuarto constitucional? No sé si todos conocen qué es el Seguro Popular. Bueno, el Seguro Popular ofrece un paquete básico de 284 acciones de salud. Hoy, si la compañera tiene seguro social, tiene derecho a que la atiendan por más de 2,000 enfermedades. Y cada enfermedad puede tener o vacunas, o pláticas, consultas, medicamentos, tratamientos, análisis de laboratorio, cirugía, rehabilitación, etc.
más de 2.000 enfermedades. En el Seguro Popular se reduce a un paquete básico de 284 acciones de salud. Hay enfermedades, por ejemplo, algún tipo de cáncer, que se atiende hasta los 60 años de manera extraña, cuando los cánceres son cuando más se desarrollan después de los 60 años. Y hay enfermedades como la hemofilia, que hasta los 16 años se atiende a las personas. Bueno, hoy en el ISSSTE, si el compañero tiene ISSSTE, tiene derecho a que se atienda él y su familia de todas las enfermedades. Tenemos el derecho a la salud, a las pensiones y a varias prestaciones más. Me voy a concentrar en el tema de salud. Hoy dos problemas son los que están frenando la discusión de la reforma al cuarto constitucional. Y nosotros prevemos que lo pueden intentar hacer en el mes de octubre. Porque estos van por todo. ¿Qué es lo que está en juego? Lo confesaron las aseguradoras del sector financiero. 300,000 millones de pesos anuales es lo que se destina al servicio de salud. Hoy las AFORES manejan 2.400.000 millones de pesos de fondos de pensiones de los trabajadores afiliados al Seguro Social. Y el Seguro Social no tiene dinero. Con el 10% del rendimiento del dinero que manejan las AFORES, sería suficiente para pagar toda la nómina de pensionados del Seguro Social, que son 3 millones de afiliados. Los afiliados y los trabajadores. Entonces, ahora a la AFORE, si el compañero está afiliado a una AFORE, le cobran una comisión por el fondo que tiene. Hoy están como locas las AFORES y las aseguradoras. Métale más dinero a la AFORE para su retiro, etcétera. Entre más metas, más te cobran de comisión. Pero no solo eso, están como bonos de deuda del gobierno, prácticamente entre el 70 y 78%. ¿Eso qué significa? Que el Estado les paga como manejo de deuda pública. Entonces, las AFORES ganan cobrándole al trabajador y cobrándole al Estado. Y con un pequeño problema. Hay una crisis financiera y pierden en el 2008, cuando comienza la crisis financiera. En el primer semestre de enero a junio del 2008 perdieron 50,000 millones de pesos los fondos de pensiones. Eso no lo asumieron las AFORES, lo trasladaron las pérdidas a los asegurados, pero ellos siguieron cobrando su comisión. Entonces ganan más de 20,000 millones de pesos por manejar el dinero de los trabajadores. Y si hay pérdidas, se las cargan al trabajador. Bueno, ese es un esquema que no hay que platicar cómo puede ser el seguro médico, porque es lo que estamos viviendo hoy. Ese es un primer problema, cómo se va a manejar el dinero. Pero el otro problema, que es el más delicado, si era atendida por 2.000 enfermedades, ahora con el paquete básico, ¿cómo le van a asegurar los derechos que ya tenía? En el caso del Seguro Social o en el caso del ISSSTE. Bueno, lo que están planteando es, vamos a tener el pilar básico, y como tiene derecho en el Seguro Social, le vamos a dar un seguro médico dependiendo de lo que gana y del tiempo de cotización. Entonces le vamos a dar un seguro de 300,000 pesos, un seguro médico 300,000 o 400,000 pesos. Y en el caso del ISSSTE, como el salario promedio es más alto, le darán 400 o 500,000 pesos de seguro médico. Actualmente, a mí me atienden. Yo tengo un carcinoma gástrico que me lo detectaron el año pasado, me quitaron parte del estómago y del intestino. Los medicamentos, las pastillas para el tratamiento durante un mes, prácticamente valen 20,000 pesos. Costaba. Bueno, ya terminé el tratamiento. Ahora, con los 300,000 pesos se va a atender la compañera y su familia.
y para lo que alcance. Si no alcanza para más, entonces tendrá que pagar. Ustedes habrán visto en el Seguro Social y en el ISSSTE que empezaron una reingeniería financiera y entonces van a la clínica y dicen, una consulta de especialista vale 600 pesos o 400 pesos, dependiendo del tipo. Una cama hospitalaria vale 6,000 pesos. Una cama de terapia intensiva vale 9 o 12,000 pesos. Entonces establecieron ya un tabulador general y entonces dependiendo del problema, un compañero le acaban de arreglar un marcapaso y fueron en el 20 de noviembre a decirle, mire, lo que costó su atención fueron 550,000 pesos. Y dice, oiga, pero yo no pago nada. No, nomás para que sepa lo que está costando. Entonces, ahora el problema fundamental es la pérdida de derechos. O sea, ya no voy a tener acceso a todo el servicio de salud hasta lo que alcance, y si no están todas las enfermedades, voy a tener que pagar por la atención de lo que se requiera. Entonces, esos son los dos puntos fundamentales que están en la discusión. Se plantea en la reforma que se tendría entre 6 y 9 meses para hacer la integración del sistema de salud. Ahora, esta reforma, ¿qué significa para la salud y la vida de los mexicanos? Hoy el primer problema que tenemos es que hay cerca de 30 millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios de salud. El Seguro Popular ya tiene cerca de 50 millones de mexicanos afiliados, pero una cosa es afiliarlos y otra cosa es que tengan el acceso. La compañera está afiliada al Seguro Social y tiene derecho al Seguro Social, pero no tiene el acceso real al servicio en el Seguro Social, o en el caso del ISSSTE. Hoy estamos peleando, de hecho se logró hace 2 años, que se crearan 10,000 plazas nuevas en el ISSSTE y 22,000 en la Secretaría de Salud. ¿Eso qué significa? Un médico que debía de atender a una paciente en 40 minutos o 45 minutos, lo atienden en 10 minutos. Digamos, el acto de atención a la salud es más allá de la receta. Tiene que, digamos, hay una corriente médica que dice que hay enfermedades. Y esa corriente no ve al paciente, ve el hígado, ve el pulmón, ve el estómago. Y la otra corriente es, no hay enfermedades, hay enfermos. O sea, cada enfermo tiene una historia y una característica distinta. Entonces, ese es un choque en el pensamiento médico. O te veo el hígado o te veo a ti como persona. Porque luego la gente se enferma por una cantidad de cuestiones. No son bichos el que está, sino hoy tenemos una mayor demanda en los servicios de salud porque un trabajador que cada 3 meses está con la presión de si va a ser recontratado o no, tiene un desgaste adicional en la vida. La gente necesita tener condiciones de vida y de trabajo adecuadas para tener salud. Hoy la discusión de la defensa del Seguro Social y del ISSSTE pasa por discutir el sistema de salud y la política de salud. Hoy necesitamos que los servicios de salud estén dirigidos a proteger la salud, a cuidar la salud y no a el negocio de la enfermedad. Hoy el sistema de salud está marcado por la industria químico-farmacéutica. La industria químico-farmacéutica es la rama industrial que tiene más ingresos en el mundo, incluso que la industria automotriz. Hoy el pueblo de México se enferma más que hace 30 años, porque el salario es inferior al que había hace 30 años. Si la gente no come bien, si no tiene una vivienda adecuada, si no tiene trabajo suficiente, si no hace el amor 3 veces al día, si no hace deporte, si no tiene cultura, no tiene salud. Un pueblo feliz no se enferma. Los viejos comenzamos a tener alteraciones, etcétera,
Pero el sistema de salud tiene que atender los cambios metabólicos, y un viejo como una embarazada no son efectos. Se modifican el ritmo de la vida, etcétera, pero en ese sentido el sistema de salud se tiene que transformar. Y una primera transformación tiene que ver que haya el personal suficiente para que se atienda oportunamente a la población. Esa es la primera tarea que nos planteamos en la defensa del derecho a la salud. ¿Por qué si el compañero está enfermo lo citan hasta dentro de 3 meses y no lo atienden ahora? O en 6 meses. Una gripe se vuelve neumonía y un cáncer certificado de asunción. O sea, el carcinoma gástrico, el que yo tengo, tiene una esperanza de vida de 6 a 9 meses si no se detecta oportunamente. Es como un distribuidor vial del estómago. Rápidamente se conecta en el hígado, en el pulmón, en el colon, en el páncreas, etc. O sea, si no se atiende oportunamente una enfermedad, la gente se muere. Se complica la enfermedad, es un alto costo para la familia, para la persona y para el sistema. Entonces, la primera tarea que estamos planteando en el rechazo a este cambio al cuarto constitucional es que se resuelva el problema del rezago en la atención médica. Y son 2 factores: que haya el personal suficiente y que haya los medicamentos. Porque resulta que le dan la receta, pero no hay medicamentos. Tienes un buen diagnóstico y un buen tratamiento, pero no tienes balas. De nada sirvió el esfuerzo del sistema, y tenemos anualmente, entre enero y febrero, entre 2 y 3 millones de derechohabientes al Seguro Social y al ISSSTE que no tienen el medicamento. Entonces es un trabajo infructuoso hacer análisis, radiografías, la consulta, para que no haya el tratamiento. Entonces la primera propuesta que nosotros tenemos, y que es muy importante, que Morena, ya algunos diputados nos han llamado, ¿qué vamos a hacer? Porque es muy importante lo que conoce uno de los compañeros. Morena, como partido y como movimiento, tiene una responsabilidad con el pueblo de México y con sus demandas. Y eso es muy importante, que en la Cámara, en las calles, en los parques, en los centros de trabajo, hagamos esa lucha por la salud. Entonces, ese primer tema de remontar el rezago. El segundo, revertir la privatización que está en curso. Ahora están enviando a los enfermos renales, a los diabéticos, a distintos tipos de enfermos a hospitales patito. Son hospitales en los que se paga menos al personal. Tienen a muchachos luego, digamos, que hacen un buen esfuerzo, los de CONALEP, pero que no pueden estar en cuestiones de cirugía o terapia intensiva porque no tienen la preparación. O sea, hoy un problema fuerte en los servicios privados son las infecciones agregadas. Llegan muchos pacientes a las instituciones públicas con complicaciones que en el sector privado no se resolvieron. ¿Cuál es la diferencia central entre el servicio público y el servicio privado? El servicio privado busca el lucro. El servicio público tiene una función técnico-profesional, pero necesitamos reconocer que están mal los servicios. Hay un primer problema, que es la gerencia administrativa que se ha apoderado en la conducción de las unidades de salud. Ese es un problema, pero eso ha generado una deshumanización. Tenemos médicos, enfermeras, técnicos que se han ido deshumanizando. Se ha establecido un sistema en donde no se ve a la persona. O sea, se ve tu expediente tal, se ha deshumanizado. La gente llega con un dolor, y bueno, no es un problema de que uno se acostumbre al dolor, sino que uno sea sensible al dolor de la gente. Y puede que sea un dolor que no sea mortal, pero se tiene que atender con una visión distinta al criterio mercantil que se ha estado imponiendo. Entonces, hay que cancelar la subrogación
en los servicios en clínicas, en hospitales, en laboratorios. Ahora en los hospitales lo que tenemos está concesionado prácticamente el manejo del sistema de informática. Llega una empresa, entrega computadoras y cobra por todo. En el laboratorio dicen, les damos este equipo para los análisis y no les cobramos nada, pero cobran todos los insumos que son mucho más caros, o sea, lo cobran de distinto. Se han estado concesionando los servicios de limpieza, los servicios de seguridad, los de alimentación, etc. Entonces, hay un proceso en marcha de transferencia de los servicios públicos al sector privado. Pero no solo eso, al sector privado, a los empresarios le regresan parte de las aportaciones obrero-patronales. Hace como 4 años se anunció que iban a cobrar impuestos a los jubilados, a los pensionados. Hicimos una movilización, lo recibió el director de ingresos de la Secretaría de Hacienda, y cuánto es lo que está entrando, etcétera, porque nosotros decíamos, el impuesto sobre la renta establece en uno de los renglones que las jubilaciones y pensiones deben de pagar aportaciones, pero en otro artículo establece que se regresan las aportaciones obrero-patronales a los empresarios. Le dijimos, ¿de cuánto es eso? Bueno, en ese año regresaron 90,000 millones de pesos a los empresarios por aportaciones obrero-patronales. Y le dijimos, ¿y cuánto es la aportación del gobierno para este año? Para el año anterior, que fue cuando estuvimos. El Estado en las cuotas obrero-patronales tiene una aportación. Lo que aportó en ese año fueron 48,000 millones de pesos. Y a los empresarios le regresaron 90,000 millones de pesos. Entonces, esa es una transferencia de fondos del sector público al sector privado. Ahora en Torreón, unos patrones decían, no podemos pagar la deuda que tenemos con el Seguro Social. Son 20 y tantos millones de pesos. Estaban revisando con Hacienda pagar nada más 7 millones, menos de la tercera parte. O sea, hay una serie de transferencias muy grandes del sector público al sector privado. Entonces, tenemos que cancelar la subrogación y el concesionamiento, y además la transferencia de fondos públicos al sector privado. En ese sentido, también estamos planteando como alternativa en esta discusión en contra del cambio al cuarto constitucional, donde existe la universalización del seguro popular, que se democraticen los servicios de salud. ¿Qué significa eso? Que la clínica del Seguro Social establezca un comité en donde los derechohabientes opinen. Porque uno va y dice, no hay medicamentos o no me están mandando a las especialidades, ni me ven, ni me oye, no me pega. Si vamos colectivamente, entonces ya paran las orejas. Pero necesitamos que los derechohabientes tengan opinión también. ¿Qué es lo que está pasando? Hay veces se imponen programas, la gente en el norte del país se enferma de una manera y la gente del sur del país se enferma de otra manera. Los que vivan en las costas tienen una patología, los que viven en las montañas tienen otra. Entonces necesitamos democratizar las instituciones. ¿Eso qué significa? Que participemos. Que participen los derechohabientes, que participen los trabajadores de la salud. ¿Por qué en una clínica del ISSSTE que debían de tener 16 o 18 médicos, tienen 6 o 7? Y entonces tiene que llegar la gente a las 6 de la madrugada y después no alcanzan fechas. La gente se encabrona con todo derecho y toma la clínica y dice, ahora nadie entra y nadie sale. Eso ha pasado en Ecatepec, nos llaman, oye, ya nos encerraron aquí, nos dicen las enfermeras. Bueno, hay que hacer una carta con los derechohabientes y los trabajadores para que se cubra el personal que se requiere.
Nosotros hablamos con los directivos del ISSSTE y en otra ocasión con los del Seguro Social. Las clínicas funcionan de lunes a viernes. Les decimos, el sábado y domingo, los días festivos, la gente también se enferma. Entonces, ¿por qué no está un gastroenterólogo, el servicio de ortopedia, etcétera, las distintas especialidades o las clínicas funcionando sábados, domingos y días festivos? Hoy las unidades funcionan 240 días al año. Si funcionaran sábados, domingos y días festivos, tendríamos 360 días. En vez de hacer 30 millones de análisis, tendríamos 45 millones. Con eso remontamos el rezago de la atención. En vez de que me atiendan en 3 o en 6 meses, me atenderían en 3 semanas. Entonces, la democratización de los servicios de salud tiene que ver que los derechohabientes, jóvenes y viejos, jubilados o trabajadores, se incorporen y tengan opinión sobre los problemas de la atención médica. Está el tema de la democratización de los sindicatos, porque las instituciones de salud y seguridad social son de los trabajadores, se han generado con las aportaciones, pero los sindicatos charros han entregado todo. Y en ese sentido, una primera tarea que tenemos es que hay 30 millones de trabajadores mexicanos que no están afiliados ni al Seguro Social ni al ISSSTE. Necesitamos que se afilien, porque además la mayoría son jóvenes. Es un trabajo precario que se tiene en muchos lugares. Entonces, la afiliación permitiría un refinanciamiento de la seguridad social y una protección en futuro. Pero cuando uno es joven, se enferma muy poco. Cuando uno comienza a ponerse viejo, comienza uno a necesitar la atención, el mantenimiento un poco preventivo y luego correctivo. Entonces, hoy necesitamos que los jóvenes estén asegurados tanto para casos de enfermedad, de invalidez, de riesgos o de muerte. Esa es la seguridad social, es la protección. Hoy, si un trabajador asegurado en el IMSS o en el ISSSTE deja de trabajar una quincena por enfermedad, está asegurado que le pagan por la incapacidad para que pueda sobrevivir. Esa es la importancia de la seguridad social. Si no tiene seguro social, ¿cómo le hace la familia? A ver cómo le hace. Inicialmente con hermanos, con primos, con el padre jubilado, la madre jubilada, etc. Pero no está esa protección. Ese es un tema también importante en la construcción de un sistema universal de salud y seguridad social, que revalore el trabajo y que lo proteja, porque hoy tenemos ese problema fundamental, la desvaloración con el empleo, el salario y todo lo que tiene que ver con la seguridad social, que es parte de su salario. Pues yo le dejaría aquí para que hubiera preguntas, comentarios o reclamaciones, nada más señalando 2 iniciativas que estamos planteando y que, bueno, ayer estuve en la postal, y en otra ocasión vamos a estar allá en Cuapa. Estamos teniendo foros con sindicatos, con organizaciones populares, con los círculos de estudio, con comités de Morena, y estamos planteando una iniciativa. Hagamos un frente nacional contra la privatización. Que las organizaciones populares que luchan por el agua o por la vivienda tengan el tema del empleo y la salud y la democracia. Sin empleo digno no tenemos seguridad social. Y la seguridad social, como decía la compañera al principio, es la base fundamental de la protección de la salud. Cerca de 70 millones de mexicanos tienen protección a la salud por la seguridad social. Cerca de un 30%, 25% por la Secretaría de Salud y los servicios estatales. Y 20% de los mexicanos no tienen acceso a nada. Hacer la lucha por la defensa del Seguro Social y del ISSSTE